Muchas gracias a los panelistas de lujo que tenemos hoy para acompañarnos en este segundo Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Bueno, en este panel, entonces, que llamamos El pensamiento de Francisco frente a las encrucijadas del mundo actual. Hoy nos toca enunciar el título del panel desde un lugar distinto, que es el lugar del legado del Papa Francisco, ¿no? Y lo digo y no lo voy a repetir porque me voy a emocionar. Creo que se nos va a poner un poco la piel de gallina a todos. Pero bueno, quizás nosotros hoy tenemos el momento histórico, único, de poder seguir recogiendo lo que sembró y transmitiendo lo que nos dejó. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar y por también el lugar que ocupa cada uno de ustedes, cada una, que es importantísimo. Nos van a acompañar y nos van a ayudar a reflexionar desde este momento. Bueno, nuestra primer panelista es la doctora Emilce Cuda. Emilce es secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. La conocemos. Bueno, ella no pudo estar por cuestiones personales y físicas, pero se había comprometido a estar con nosotros, por eso nos dejó este video, que luchamos un rato con la tecnología y ya lo pudimos destrabar, así que lo vamos a compartir. Nos mandó 2 videitos cortos, pero quiso estar presente y esta fue la manera, así que sin mucho más preámbulo vamos a escuchar su palabra. Hola, los saludo en la distancia. En este momento estoy en Loyola University de Chicago, en el medio de un largo viaje. Me había comprometido con ustedes para ser parte de este panel en este importante congreso. La verdad no pude estar ahí ni tampoco estoy en las mejores condiciones para grabar la conferencia que había prometido. Lo cual lamento profundamente porque las personas que me acompañan en este panel son personas que yo respeto mucho, que quiero mucho, pero que respeto mucho intelectualmente y me disculpo también por no estar a la altura de la situación. Quiero dejar un breve pensamiento en cuanto al aporte o al legado del Papa Francisco al mundo secular, al campo de lo geopolítico. Yo creo que en el caso de Argentina es muy claro ver cuál ha sido su aporte cuando él hablaba de organizar la esperanza. Es una frase que, como todas las que el Papa Francisco nos decía, son frases cortas, frases lacónicas, fáciles de recordar, pero que después nos queda a nosotros la tarea de desplegar y de explicar. Organizar la esperanza me parece que es una de las más claves, porque finalmente eso es la Iglesia. La Iglesia es una comunidad que está organizada en función de una esperanza, la esperanza de una vida eterna, pero también de una vida buena y en abundancia, y en este momento nuestros pueblos no la están pasando bien, pero hay una gran posibilidad y es esta capacidad que tienen de organizarse comunitariamente. El Papa Francisco ha hecho mucho en esa dirección. En este momento estoy conversando sobre estos temas con las comunidades que se organizaron y se siguen organizando aquí en el norte de los Estados Unidos, y en un momento de la geopolítica donde las fronteras se desdibujan, donde evidentemente van a aparecer nuevas reconfiguraciones de la política territorial y también de los modos económicos y también de las formas de la política. Creo que el Papa Francisco ha dado muchas pistas, dicho más bien en un lenguaje popular nuestro, para poder construir a partir de lo que él nos ha enseñado nuevas formas de la política, nuevas formas productivas y sobre todo nuevos vínculos comunitarios para tomar las riendas de esa vida que se nos está yendo de las manos. Hay una gran enseñanza en Francisco, no solo para los católicos, sino para el mundo en general. La vida pende de un hilo, esa es la campaña que lanzamos desde el CELAM. La vida pende de un hilo para todos, no solamente los pobres. En breve tiempo, si no se cambian las condiciones productivas, todos vamos a ser migrantes porque no vamos a poder habitar más las ciudades que habitamos. Hay que tomar seriamente esto. Hay que participar en los foros internacionales, hay que llevar nuestras voces, hay que organizarnos y hay que formar una comunidad de participación.
y un segundo video, segunda parte, que es esta otra. Bueno, la segunda parte de mi mensaje tiene que ver con la participación. Mucho se pide participación, eso es la democracia, participación, pero no está claro participación para qué. Estamos luchando, ser sujetos, ser reconocidos como sujetos de decisión, pero todavía no queda en claro qué es lo que tenemos que decidir, dónde tenemos que participar, y tampoco estoy muy segura que esté construido el espacio donde vamos a participar. La Iglesia empezó un periodo sinodal justamente para poner en práctica eso, porque hablamos mucho de la palabra participación, pero lo primero que falta es que las personas que se sientan a la mesa sean reconocidas como sujetos capaces de tomar decisiones. Ese es el primer paso. Pero si logramos ese paso y no sabemos a dónde vamos o no sabemos en qué espacios tenemos que participar, falta más de la mitad del camino. Creo que hay que comenzar a pensar cuáles son aquellas decisiones importantes, cuáles son las primeras decisiones en las cuales vamos a participar como comunidad y a nivel regional. Estamos trabajando mucho en la construcción de puentes. Ese fue el desafío que me dio el Papa Francisco y lo estamos haciendo con todo un continente, de norte a sur. Y en este momento tenemos la bendición de tener un nuevo pontífice. Digo la bendición porque es una cosa muy extraña en una semana llorar una pérdida y luego llorar de alegría por tener un nuevo pontífice que va en la línea de Francisco. ¿Hay una continuidad con León? Sí, hay una continuidad. Como hay una continuidad en la Iglesia, una institución de 2000 años, si la miramos desde el punto de vista secular. Pero no solamente eso, él ha demostrado ser una persona fiel al Papa Francisco y apenas sale a dar su primera bendición, él se propone como un constructor de puentes, lo cual me alegró mucho porque era lo que hacíamos juntos al servicio del Papa Francisco. Y también se ha puesto un nombre que lo dice todo, ¿verdad? Él se llama León XIV. Con León XIII comienza la sistematización del pensamiento social de la Iglesia. No comienza el pensamiento social de la Iglesia, eso comienza con Jesucristo. La lucha por la justicia social es constitutiva de la prédica cristiana, pero sí una sistematización. La Iglesia católica tiene un signo distintivo que no tienen otras religiones, justamente porque es más que una religión, es una teología, es palabra pública, y la palabra pública es siempre palabra sobre el bien común. Esa participación de la que quiero hablar está institucionalizada en la Iglesia Católica. La doctrina social de la Iglesia es una institución, es el producto de la reflexión en la coyuntura de todo un pueblo que camina. Y el Papa León, el cardenal Prevost, se pone como nombre León XIV, es decir, está dando ya con eso un signo importante de que al centro de su pontificado va a estar la justicia social. La justicia social es un concepto que debemos volver a reconstruir porque muchos de nuestros conceptos han sido tomados y han sido manipulados en su sentido. Y cuando alguien dice algo que no nos gusta se lo acusa de cualquier ideología política. Justamente el Papa Francisco luchaba contra las ideologías porque las ideologías parten de las ideas para corregir la realidad, mientras que la verdad es la realidad encarnada, eso es el cristianismo, el Hijo de Dios hecho carne, habitando entre nosotros, eso predicamos los que somos católicos. Y eso significa que la realidad es superior a la idea. Tocar la carne sufriente de Cristo en el pueblo es el artículo 1 de la nueva Constitución de la Curia Romana y si tenemos que escuchar algo, tenemos que escuchar eso, el grito de nuestra gente, de nuestra tierra. Y el Papa León, hasta ahora, en todo lo que ha dicho, ha ido en esa dirección. Yo pido expresamente que así como mi pueblo, Argentina, ha apoyado tanto al Papa Francisco y con tanto cariño, pido que también ahora apoyen a su sucesor, el Papa León, porque va a necesitar de todo un continente. Él se presenta como latinoamericano, así debemos considerarlo, respetando su decisión y apoyarlo, porque creo que tenemos en él un gran compañero, un gran aliado. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a Milce a la distancia. Y bueno, a continuación nos acompaña el padre Gustavo Carrara, arzobispo de este lugar, de esta arquidiócesis de La Plata. Padre, ahí tiene el micrófono, muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por estas 3 jornadas que han realizado aquí en la universidad. Conociendo al panel, yo decía, bueno, a ver, ¿por dónde puedo ir? Y bueno, digo, voy a ir por el lado de Fratelli Tutti, porque sé que Marta va a hablar más del cuidado de la casa común y Jackie va a hablar más bien de la relación del trabajo y los movimientos populares, no sé si me equivoco, pues conociendo el equipo. Y bueno, y Emil C. siempre plantea una mirada como más geopolítica e integral, ¿no? Bueno, cuando Jorge Bergoglio es elegido Papa, elige un nombre, en este caso Francisco, siempre el nombre esconde una misión, ¿no? Y Francisco por Francisco de Asís, ¿sí? Así como León elige el nombre haciendo referencia a León XIII, a la Renum Novarum, las cosas nuevas, la cuestión del mundo obrero como un gran desafío para ese momento. León XIV dice, bueno, el gran desafío hoy para la humanidad se presenta en la temática de la inteligencia artificial y eso afecta el modo de relacionarnos y llega al mundo del trabajo y a un montón de situaciones humanas. La relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana se presenta como un desafío. Pero bueno, vamos a Francisco. Elige ese nombre por Francisco de Asís y sus 2 encíclicas sociales se inspiran, ¿no? en el santo. Y la primera es Laudato Si, alabado seas mi Señor, se inspira en el cántico de las criaturas, se centra en la escucha del grito de la tierra y el grito de los más pobres. La segunda encíclica, a la que voy a hacer más referencia por los temas tan actuales que plantea, es Fratelli Tutti. Así escribía San Francisco para dirigirse a los hermanos y hermanas y proponerles una vida con sabor a evangelio. Les decía, hermanos. El lenguaje de las encíclicas de Francisco es llano, se entiende, es claro. Y invito a leerlas o a releerlas. Ahora bien, podemos afirmar que Francisco se concibe a sí mismo como un hombre de pensamiento incompleto. ¿En qué sentido? Que está dispuesto a escuchar y a entrar en una conversación con otros. Y esa es la actitud de Fratelli Tutti. Pero él dice, bueno, he hecho de alguna manera la encíclica Laudato Si en diálogo con el patriarca Bartolomé, que había planteado el tema del cuidado de la creación. Francisco se deja interpelar por esa iniciativa del patriarca Bartolomé y escribe, ¿no?, esta encíclica Laudato Si. Ahora en su diálogo con el imán, con el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien escribieron esa declaración, ese documento sobre la fraternidad humana, acá Francisco va a decir, esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en ese documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Entonces, el pensamiento creyente, el pensamiento de Francisco, es un pensamiento que se declara abiertamente incompleto y que busca enriquecerse con otros pensamientos, ¿no? Y esa es una actitud muy importante. De alguna manera, ¿cuáles serían esos puntos de encuentro, ¿no? Por ahí no a nivel de las conclusiones, a veces las conclusiones pueden ser distintas, ¿no? Pero los motivadores de la reflexión muchas veces son puntos de encuentro, ¿no? Por eso el por qué puede darse, el por qué motivó una reflexión puede ser punto de encuentro, ¿no? Ese por qué
es manifestación del problema de un hombre, de una mujer que busca una respuesta, y eso es lo que compartimos. Aunque la conclusión pueda ser distinta, puede ser errónea en mi caso o en el de la otra persona, lo importante es que ese porqué es auténtico, ¿no? Por ejemplo, qué hacer con el grito de la tierra y con el grito de los pobres, ¿no? Puede ser motivador de reflexión, de diálogo, no acordamos tal vez, pero hay que rescatar esa motivación, esa pregunta inicial. Siempre la actitud debe ser entonces qué le está preocupando, qué le está doliendo a este hermano, a esta hermana que realiza esta reflexión, que busca este camino. Bueno, evidentemente es un texto religioso y cristiano, Fratelli Tutti, pero es un texto que pretende dialogar con todos, ¿no? Siempre a los textos hay que buscar qué los motiva en este caso. Francisco va a decir, si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. O sea, en cada texto de Francisco hay que ir a buscar, bueno, cuál es su propósito, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cuál sería el programa pastoral que nos plantea Francisco? Bueno, el programa pastoral hay que ir a buscarlo en Evangelii Gaudium, ¿no? Ahí está su documento programático acerca de la pastoral, ¿no? Si uno quiere decir, y bueno, ¿qué piensa Francisco de la santidad y del mundo actual? Bueno, no hay que buscarlo en Fratelli Tutti, hay que buscarlo en Gaudete et Exsultate, ¿no? Cada texto tiene evidentemente un auditorio, un público, una palabra a decir de algún tema. En este caso es un texto profundamente cristiano, profundamente humanista, abierto al diálogo con todos. También Francisco va a proponer en el texto distintos modelos, distintas figuras que nos pueden inspirar, partiendo, por ejemplo, como la figura del buen samaritano, la parábola evangélica de Lucas 10, le dedica el capítulo 2, ¿no?, a toda la reflexión acerca de esa parábola, ¿no? Donde fundamenta en esa parábola que la salida es comunitaria, ¿no? Después otras figuras, la del propio San Francisco de Asís o la de algún otro santo como Carlos de Foucauld. Bueno, ¿qué acentos, qué insistencias de fondo podemos encontrar en esta encíclica? La apertura a lo universal, pero no tanto pensar en hacer un viaje, no sé, de Argentina a China, ¿no? Que uno dice, bueno, algo que está lejos geográficamente, sino es una apertura universal en el sentido propiamente existencial, ¿no? Dice así, en uno de los números, hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfica, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no han sido parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermano y hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho, ¿no? Entonces, una apertura universal del amor a todos los humanos, los seres humanos, el respeto de la dignidad de cada ser humano. Y para eso no hay que viajar tan lejos, a veces está en la propia familia, en el propio barrio, y de alguna manera abrirme a otros que no pertenecen al mundo de mis propios intereses, de mis propios sectores, va dando una clave de esta apertura más universal. Ahora, para abrirse al universal hay que amar lo local,
hay que amar la propia identidad, hay que amar la propia tierra, hay que amar la propia cultura, ¿no? Porque solo si amamos lo que somos, lo que hemos recibido, vamos a poder abrirnos realmente a los demás, porque vamos a compartir eso que somos, eso que tenemos, nuestros valores abiertos a dejarnos enriquecer por los demás, ¿no? No es una apertura a lo universal de alguna manera que se desdibuja la identidad propia, sino todo lo contrario. La identidad propia se enriquece en la medida que se comparte y que se da. Esta encíclica, Fratelli Tutti, tiene como un subtítulo, ¿no? El subtítulo es acerca de la fraternidad y de la amistad social, ¿no? La amistad social hay que construirla, y Francisco lamenta, ¿no?, la agitación y el odio, ¿no?, que se da a través de las redes sociales, sobre todo en ese capítulo primero que es de Fratelli Tutti. Es un capítulo que él describe muchas cosas malas o negativas de nuestro mundo, pero es un capítulo que termina abierto a la esperanza. Uno de los temas que él lamenta es el odio a través de las redes sociales, que bajo el anonimato saca lo peor de uno, y que puede terminar en agresiones físicas. Bueno, de más está decir que es algo común hoy en nuestros días. Ahora, que sea común no quiere decir que sea algo normal, que hay que normalizar, que hay que naturalizar, ¿no?, esa agresión, ese aplastar al otro, que empieza en las redes sociales y termina materialmente, ¿no? Por eso Francisco propone una conversación social que busque siempre ver lo valioso que hay en el otro, conversación que debe ser amable y que debe buscar caminos de encuentro. Ahora bien, en nuestro país a veces podemos confundir y pensar que esta crispación o este nivel de disputa que a veces vemos entre nuestros dirigentes políticos de todos los partidos, ¿no?, y vemos que a veces se pelean en una familia, porque antes seguían a uno y ahora el otro dice, no, yo ya no lo sigo, sigo acá. Se lastima mucho la gente que está en la base de los distintos movimientos políticos por esa pelea entre los dirigentes. En todos los espacios me parece que es algo bastante común. Entonces uno piensa, bueno, si se arreglan los dirigentes, ya se arregla todo, ¿no? Me hizo pensar Francisco en un texto de Fratelli Tutti, cuál es la verdadera grieta, cuál es la verdadera distancia. Y él lo va a decir de esta manera, ¿no? La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no es solo ausencia de guerra, sino un compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar, reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de la nación, ¿no? La verdadera distancia que muchas veces se agudiza, es la distancia con aquellos que están sufriendo más, ¿no? Y esa es la verdadera brecha que hay que intentar acortar, ¿no? Lo va a decir Francisco, ¿no? No solo se trata de dar de comer al pobre, sino de considerar al más pobre digno de sentarse en su propia mesa, en tu propia mesa.
y también en la mesa, lo va a decir en los encuentros de economía de Francisco y Clara de Asís, no solo en la mesa para compartir el pan, sino en la mesa de cómo pensar los caminos de salida y en las mesas de las decisiones, ¿sí? La pregunta es, ¿los más pobres, los más rotos, los más vulnerables se sientan hoy en esas mesas? Evidentemente que falta un montón para eso, ¿no? Otro acento que pone la encíclica es la dignidad inalienable de la persona humana más allá de toda circunstancia, ¿no? La dignidad de cada ser humano, la dignidad infinita. Un bebé en gestación, un anciano, alguien que está en la cárcel, alguien que es pobre, alguien que está limitado por alguna discapacidad. Dignidad más allá de cualquier circunstancia, y de ello se derivan un montón de consecuencias. Una persona con discapacidad, escuchamos hoy en día afirmaciones que dan vergüenza, o una persona respecto de que, bueno, es responsabilidad de la familia. No, alguien que sufre, que tiene una discapacidad, es responsabilidad de toda una comunidad, ¿no? Los más frágiles son responsabilidad de toda una comunidad. Una persona que por ahí no nació aquí, pero está en la Argentina, pero está sin comida, sin trabajo, sin salud, la frontera, como una convención, no puede estar por encima de la dignidad de esa persona, ¿no? Toda esta xenofobia que va creciendo en torno a los migrantes en el mundo. El problema no es que son migrantes, el problema es que son pobres, ¿sí? Y entonces se los descarta como un problema, ¿no? Entonces, la dignidad de cada persona humana, más allá de las circunstancias que tenga que atravesar, es algo que la encíclica va a subrayar. Después, bueno, el destino universal de los bienes, Dios creó la tierra para que todos podamos disfrutarlas. Se valora el medio de la propiedad privada, claramente, pero primero está el destino universal de los bienes. La propiedad privada está para asegurar que todos tengamos algo, ¿no? Pero no está por sobre el destino universal de los bienes, ¿no? Aquí dialoga con algo que seguramente Jackie va a hablar, ¿no? De esto de tierra, techo, trabajo, ¿no? Esas, como decía Milce, ¿no? Pequeñas palabras que marcaban un programa en el estilo de Francisco, ¿no? Organizar la esperanza, cuidar la fragilidad del pueblo, tierra, techo, trabajo, en diálogo con los movimientos populares, una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Bueno, el mundo existe para todos, va a decir, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. La diferencia de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral, ¿no? Muchas veces, despectivamente, y acá los medios argentinos en algún caso calificaban al Papa de pobrista, que para no perder clientes en la Iglesia Católica quería que la gente quedara en la pobreza. Bueno, el gran motor de la transformación social es el trabajo, ¿no? Lo va a decir así: el gran tema es el trabajo, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas.
Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no debe renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Entonces, el trabajo es uno de los cauces centrales, ¿no?, para el desarrollo del crecimiento personal, ¿no? El Papa, evidentemente, no está en contra del producir, de la producción. La economía tiene que producir. La economía es para la producción, no para la especulación. Y por eso desafía e invita a los empresarios a invertir el capital, generar trabajo y de diversificar la producción para que haya más trabajo. Bueno, podría algún aspecto más, como la necesidad de... Hay un capítulo, que es el capítulo 5, que el Papa habla de la cuestión de la política, ¿no? Y habla de la necesidad de rehabilitar la política, ¿no? Y la subraya como la más alta forma de la caridad, porque se ocupa de la dignidad de cada ser humano, o se debería ocupar, y se ocupa, o se debería ocupar realmente, del bien común, del bien de todos. Pone unas preguntas y con ellas termino. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas quizás dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Bueno, simplemente un asomarse a una bellísima y conmovedora encíclica como es Fratelli Tutti. Les invito a leerla o a releerla. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, ahora a continuación entonces nos va a acompañar Marta. De una vez que termine Marta, después Jackie, va a haber una ronda de preguntas, así que también las pueden ir anotando quienes quieran. Hacemos ahí una ronda final. Bueno, Marta, muchas gracias por compartir este espacio. Marta Riola, de Cuidadores de la Casa Común. Le damos un fuerte aplauso también. Gracias. Ahí está tu presentación. Pueden hacer clic y la vas a pasar. Bueno, primero decirles que me siento muy feliz de estar hoy acá. Agradecida a la Universidad de Lanús por generar este congreso y estar en esta universidad tecnológica, la Universidad de los Trabajadores, y también juntarnos para trabajar sobre estos temas, sobre estos asuntos. Así que, además en La Plata, son demasiadas cosas. Yo pertenezco a un movimiento que es Cuidadores de la Casa Común,
inspirado en la carta encíclica Laudato Si, alabado seas, del Papa Francisco. Nuestro movimiento va cumpliendo años con la carta, es decir, cumplimos 10 años durante este año, aunque venimos y veníamos de una larga historia, de una apuesta en la que se cruzó para muchos de nosotros una opción política desde el peronismo y nuestra confesión cristiana, nuestra fe. En ese cruce de caminos tuvimos distintas etapas, pero sobre todo algunos de nosotros que estamos aquí, ahí está José Luis Arana, con él compartimos más de 40 años de camino en lo que hoy es en La Plata la Casita de los Pibes, una organización inserta en un barrio popular que asumió que allí había que dar la batalla, que era junto a los más vulnerados, vulnerables, a los pibes y pibas que ahora llamamos descartados, descartadas, rotos, y antes fueron más pequeños y los llamábamos distinto, pero no importa. Lo que quiero decir es que en esa opción caminamos. Cuando llega Laudato Si, y desde lo que Gustavo decía en relación a que Jorge Bergoglio elige el nombre Francisco, a nosotros se nos movió la estantería, a muchos de nosotros. Cuando él recién hablaba de Francisco, yo sentía mucha emoción, de Francisco y San Francisco, porque justamente esta carta encíclica, inspirada en la persona de San Francisco de Asís, y desde la fantástica y profunda escritura de Francisco, del Papa Francisco, a nosotros nos dio vuelta la cabeza, el corazón, volvimos a aquel amor primero renovado y nos dijimos, acá hay otra cosa. Y empezamos a sentir que ninguna de nuestras propuestas políticas, sociales, eclesiales o como fuera, podía dejar de estar cruzada, atravesada por esta mirada de la ecología integral y sobre todo de la crisis, la policrisis civilizatoria en la que estamos. No hay manera de abordar esto si no es haciéndolo atravesar por todas las dimensiones. Y entonces ahí pusimos eje en lo que veníamos haciendo, iluminado por la carta encíclica, y nace Cuidadores. Con un eje en el trabajo, porque Laudato Si también hace eje en el trabajo. Es una carta que va a hablar sobre todo y fundamentalmente del cuidado de la casa común, la única casa que tenemos, pero también va a decir en varios puntos de esta encíclica, que se las recomiendo si no la leyeron, va a hablar del trabajo y va a decir que el trabajo es una herramienta para recrear este mundo, para transformarlo, es una herramienta que nos permite incidir en el cuidado de la casa común. Entonces, dicho esto, les muestro nada más que nosotros en Paraná, yo estoy viviendo en Paraná ahora, si bien viví muchos años en La Plata y voy y vengo, vivo en Paraná. Y trabajamos en Cuidadores en este lugar, que es el Volcadero, un basural a cielo abierto muy grande, que como ustedes ven está pegado a una zona verde preciosa, que son los humedales del oeste de la ciudad. Lo voy a pasar rápido porque no quiero quedarme acá, es solo decirles que trabajamos ahí muy inspirados en Francisco, en la opción por los más vulnerados. En este barrio hay mucho sufrimiento, como lo hay en todos nuestros barrios de la Argentina. En este en particular se cruza el narcotráfico con la tarea del reciclado y genera en condiciones infrahumanas, ¿no? Bueno, y ahí estamos intentando, organizar la esperanza, ver cómo hacemos para construir una casita que va a ser de los pibes, como es la de acá. Ahí ven algo sobre ella. Y también, como colinda ese
tremendo territorio, ese escándalo, con estos preciosos humedales y gracias a un maestro como es Luis Cosita Romero, un pescador artesanal que nos enseña a diario a vivir, él nos ayudó a identificar que en este territorio podíamos generar un hermoso trabajo para la gurizada, porque había que caminar hacia otros horizontes. Entonces, este grupo de cuidadores se capacitó con la UNCI, hizo una diplomatura en turismo comunitario. Yo se los hablo rápido, pero esto llevó un montón de tiempo porque la diplomatura es lo último, ¿no? A algunos les costaba expresarse, veníamos de una experiencia de otro trabajo. Entonces llegar a la UNCI fue difícil, pero fue maravilloso. Y además pudimos construir un vivero que le llamamos de restauración recíproca. En ese vivero el humedal está muy dañado, muy quemado, entonces los retoños van al vivero, se cuidan, se vuelven a trasladar. Es recíproca la restauración porque mientras restauramos al humedal nos restauramos. Y además, como si fuera poco, estamos construyendo un centro de interpretación con una modalidad de tierra apisonada que pudimos empezar gracias al apoyo del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Alberto Fernández, gracias a Gabriel Catopodis. No lo pudimos terminar porque tantas cosas no les voy a contar ahora, eso pues me voy a ir de tema, pero eso solo para decirles, nosotros estábamos ahí trabajando y estamos ahí trabajando cuando nos enteramos que el Gobierno Nacional había empezado el camino de una licitación que ponía en riesgo nuestro río Paraná, arteria central de la Cuenca del Plata y lugar de sustento, lugar de vida de los cuidadores y nuestro. ¿Vos podés buscar el reel? Entonces yo en un reel que ahora les paso porque es corto y es dinámico, les quiero contar de qué va esta licitación que Milei trajo. Porque si se lleva adelante... ¿Sabías que el río Paraná está en peligro? Si el gobierno nacional logra avanzar con la reprivatización del río Paraná, tiene pensado profundizar el calado del canal de navegación principal a 44 pies en el tramo comprendido desde el Río de la Plata hasta la zona del Gran Rosario. Es decir, 3 metros más que la profundidad actual. Sin ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión, se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras, que en su mayoría son empresas extranjeras, que lo único que les interesa es reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias. Para ser más gráficos, se pretende extraer del río un volumen equivalente al de una muralla al revés, de 500 kilómetros de longitud, de 3 metros de profundidad y 100 metros de ancho, para que puedan circular buques con más carga y de mayor tamaño. En ningún lugar del mundo se permite que buques oceánicos de hasta 80.000 toneladas de carga naveguen 500 kilómetros hacia el interior del continente. En todo el mundo los barcos se adaptan a los ríos y no al revés. En las grandes hidrovías del mundo, los sistemas de transporte más utilizados son el de barcazas, dado su menor calado, y los grandes buques solo se utilizan en los últimos tramos próximos a la desembocadura al mar. Pero mejor veamos algunos ejemplos. Río Yangtze. Es el río más importante de China con 6.300 kilómetros de longitud, por el que se transportan alrededor de 4.000 millones de toneladas de carga al año, casi 40 veces más de lo que circula en nuestro río Paraná. Sin embargo, por sus aguas navegan embarcaciones que en su gran mayoría no superan las 10.000 toneladas de carga. El sistema de transporte fluvial más utilizado es el de barcazas con remolcadores de empuje, para mover grandes volúmenes de carga a granel y contenedores. Río Mississippi. Es el río más importante de Estados Unidos, que atraviesa de norte a sur el inmenso territorio norteamericano con 3.700 kilómetros de longitud y por el cual se transportan más de 500 millones de toneladas de carga al año. Posee una de las flotas de barcazas más grandes del mundo,
y es el principal sistema de transporte fluvial utilizado, que solo precisa un calado de 9 pies para poder funcionar. Se trasladan mediante remolcadores de empuje conformando convoys de hasta 40 barcazas. Río Rin, Danubio. Constituyen el eje fluvial más importante del continente europeo, con una longitud total de 3.500 kilómetros conectando a 16 países de toda Europa. También en este caso, el sistema más utilizado es el de barcazas, en algunos casos autopropulsadas, para el transporte de contenedores y cargas a granel. Por otro lado, el control, la administración y las tareas de dragado están bajo el control soberano de los estados. Así, la empresa estatal china Shanghai Dredging Company es la encargada del mantenimiento del dragado del Yangtze. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en el caso del Mississippi, y empresas europeas, en el caso del Rin-Danubio. En esto también, el gobierno de Milei parece ir a contramano de lo que sucede en el resto del mundo, porque quiere dejar esta vía fluvial estratégica en manos de empresas extranjeras. Por eso decimos, no a los 44 pies, el Paraná en manos argentinas. El río es de todos, su defensa también. Sumate a la remada en defensa del agua, la vida y la soberanía. Bueno, un aspecto que el RIL no trae y que es importante para nosotros y nosotras es que también se trata de corredores bioculturales, corredores donde la cultura de nuestro pueblo se fortalece y la identidad de nuestra razón de ser. El Papa Francisco, bebiendo en la fuente de Cush y trabajando ese concepto de pueblo como sujeto comunitario y de ese estar siendo, de ese estar siendo antes que el ser. Y ese estar siendo es quedarse en el territorio, ser allí quien sentimos que tenemos que ser, desde nuestra cultura, nuestros saberes, nuestras luchas, nuestros saberes populares, ¿no? Entonces, está mucho en juego hoy. Y fíjense que no es solo que nos pasa a nosotros, que nuestros puertos en Argentina están privatizados hace mucho tiempo, pero con esta licitación y en el contexto del gobierno nacional esto se profundiza. Nuestra soberanía está rifada, está entregada. Entonces, allí que vemos la cantidad de banderitas extranjeras y cómo en el caso nuestro el 80% de las riquezas salen por los puertos privatizados de Rosario, nos podemos dar cuenta de que es un fenómeno mundial que nos afecta, que está muy claro y que nos invita a involucrarnos, que no es ajeno, que esto esté pasando en el Paraná no es ajeno al Río de la Plata, con el cual el Paraná se conecta, ni a toda la Argentina, ni a los 5 países que integramos la cuenca del Plata. Es decir, el río y nuestros bienes están en riesgo. Fíjense lo que dice Laura Richardson, ¿no? Es decir, no tiene ningún problema ella, la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, en señalar por qué es importante América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el litio, ahí lo dice, el triángulo de litio, una zona estratégica que compartimos Argentina, Bolivia y Chile. El 60% del litio está acá, por las reservas de petróleo y por la cuestión del agua. El agua hoy cotiza en bolsa. El agua hoy es más cara que el combustible. Entonces, vienen por el agua. Y ella termina su alocución en ese momento diciendo, bueno, tenemos que empezar nuestro juego, dice, ¿no? Entonces esto a nosotros nos inspiró a pensar y a definir nuestro juego ahí, inserto, encarnado, no nuestro juego tan grande y tan global, sino ahí en el Paraná. Y decidimos, inspirados por 2 pescadores, en realidad por uno porque el otro falleció, por Cosita Romero, que yo les estaba contando. Él y otro pescador hace 28 años remaron
durante 22 días para defender al río. En aquel momento Menem quería construir una represa en el Paraná Medio y ellos remaron para defender al río de la construcción de esa represa, para defender su trabajo de pescadores, para defender su comunidad, sus comunidades. Y eso que parecía imposible, se logró. Recorrieron localidad por localidad, desde Ituzaingó en Corrientes hasta Paraná, mientras el pueblo paranaense se organizaba, y lograron que no se construyera esa represa y que además hoy la Constitución de Entre Ríos tenga un concepto en la Constitución que es la libertad de los ríos. No se pueden construir represas en 3 de los ríos más importantes de Entre Ríos. Frente a esta licitación, Luis, un humilde pescador de Nuevo, dijo, 30 años después, hay que remar de nuevo. Y nosotros dijimos, y bueno, habrá que remar de nuevo, porque además Francisco nos invita a remar contracorriente siempre. Y dijimos, rememos, hagámoslo. Empezamos un puñado de 3 organizaciones, entre las cuales estuvo Cuidadores de la Casa Común, y después fuimos 190, muy diversas, muy distintas, organizaciones que teníamos conflictos incluso entre algunas de nosotras, porque los ambientalistas no lo querían a Francisco, ni tampoco a la política. Y los políticos no querían a Francisco algunos y otros sí. Y entre toda esa maraña de conflictos logramos ponernos de acuerdo en lo principal, que era defender el río, remar, hacer un proceso de concientización, hacerlo con los más humildes, hacerlo con los pueblos originarios, no bajar los brazos. Pudimos experimentar en esa construcción esos 4 principios que Francisco nos regala en Evangelii Gaudium, que son una hoja de ruta para entender si estamos efectivamente apostando a la construcción del pueblo, a la reconstrucción de nuestro pueblo. Entonces pudimos ver que era cierto, que lo estábamos pudiendo materializar, ese principio que dice la realidad es superior a la idea. Dejemos ya de hablar de que nuestra soberanía está en riesgo, que vayamos al río, pongamos el cuerpo en el río, rememos, caminemos, convenzamos, hagamos como hacía Francisco y San Francisco de Asís, los dos, con gestos humildes, profundos, profundamente tiernos, generosos y extraordinarios, como el Papa cuando recién lo nombran, y él lo que hace es que pide al pueblo que lo bendiga. Y su última salida es a encontrarse con el pueblo. ¡Qué gestos maravillosos! Tendríamos un montón de gestos, pero importante los gestos. Los gestos son centrales, no es solo la palabra, ¿no? La palabra y el gesto, que también lo hizo en el siglo XIII San Francisco. Hermoso, porque los dos en eso tuvieron absoluta consistencia. Entonces nosotros hicimos hicimos esto que les vamos a mostrar, que es la remada. Es muy cortito, es un videíto de 3 minutos, pero para llegarles, porque esto tuvo repercusión en el litoral, pero nada en Buenos Aires, porque el interior profundo a veces parece que no existe. Y en esta remada Francisco estuvo con nosotros todo el tiempo. Después les voy a contar un poquito más sobre eso. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Miren, ahí voy a ir cerrando, les querría contar un montón más de cosas, pero esta experiencia nosotros sentimos que estuvo acompañada. Francisco estaba muy enfermo acá y resistía y todavía no había salido de su internación. Y llevábamos su bandera con esa hermosa frase que la leo. No tengan miedo de ir contracorriente cuando les quieran robar la esperanza, cuando les propongan esos valores dañados que son como carne podrida. Debemos ir contracorriente. Entonces, ir contra el modelo, ir contra este modelo extractivista, ir con todo lo que podamos ir. Nosotros descubrimos muchas cosas en la remada, muchísimas, muchísimas. Estamos recuperándolas, sistematizándolas. Pero yo les quiero dejar esta imagen. Ustedes vieron la bandera en muchos lugares flamear. ¿Cuánto hace que no vivamos la bandera espontáneamente, agarrada por manos de niños, de docentes del pueblo? Eso fue un gesto precioso, hermoso. Vivábamos a cada rato. Que viva la patria, decíamos, y todos aplaudíamos. Sentíamos que estábamos haciendo una gesta porque fue una gesta. Que no terminó el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, porque sigue ahora con acciones judiciales, organizándonos como comités populares de Cuenca, con acciones legislativas y sacándole el jugo a mucho de lo que nos enseñó Francisco. Hace un ratito se fue el padre Carlitos Gómez, que él remó, estuvo en la remada y nos trajo la Virgencita de Luján, una virgencita de la que Gustavo también es muy devoto y muchos de nosotros y nosotras. Y
nosotros hicimos todo un trabajo en relación a la yaguarona. No se los voy a contar ahora porque no tengo tiempo. Porque yaguarona viene en realidad de yaguarón, que es un ser mitológico de la cultura paraguaya, que es el primer hijo de 7 monstruos que tienen que ver con una historia de lucha entre el bien y el mal, donde el mal triunfa inicialmente y este es el maleficio que después recibe el mal que triunfa, es el nacimiento de estos 7 hijos. El yaguarón es uno que en la cultura paraguaya y también nuestra del litoral es un ser que habita el río y que lo socava y que a veces cuando hay movimiento no se sabe quién es, pero es el yaguarón, se interna en las profundidades del río, hay un montón de cosas sobre el yaguarón. Pero la yaguarona, que es fue nuestra nave insignia, se construyó con las manos del pueblo joven de Paraná, se hizo para el viaje, se intervino con esos colores y se dejó capitanear por la Virgencita y llevó enarbolada una cantidad enorme, preciosa de banderas. En cada lugar donde pasábamos iba una más. Y a quienes, los ambientalistas que se rasgaban las vestiduras con el tema del Papa, imagínense cuando la plantamos a la Virgen. Pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque el pueblo que nos saludaba en las orillas, cuando pasábamos con la yaguarona, se sacaba muchas veces el sombrero y se persignaba y nos saludaba. No teníamos que decir nada. Ya estaba claro para qué íbamos, a dónde íbamos y con quién íbamos. Entonces, solo decirles que el león de Judá, que es otra imagen que todo el tiempo nos presenta la cultura libertaria, tiene que ser también confrontado con nuestros símbolos, con nuestros valores hechos carne, encarnados, y en luchas como esta, que hay muchas, pero que nos tenemos que empezar a entramar cada vez más para que sean muy fuertes, porque como Francisco nos dijo en esa entrevista con Silvestre, es triste ser huérfano de patria. No seamos huérfanos de patria. Vayamos juntos y juntas a defenderla porque ese es su legado. Todos somos Francisco. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, por tu testimonio, tus palabras. Y bueno, Jackie, encargada de cerrar esta mesa, Jackie Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Provincia de Buenos Aires. Un gustazo tenerte con nosotros y que puedas compartirnos un testimonio. Tu palabra. En principio, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Me presentaron con la adquisición, con el último logro colectivo, digo yo, pero en realidad yo soy Jackie Flores, una compañera cartonera, una compañera que se organizó hace mucho tiempo, que le dolió la vida, que casi el dolor de la vida la quiebra, y en ese transitar me encontré con muchos hermanos y hermanas que estábamos en la misma situación a consecuencia de cuando el ser humano literalmente se considera superior a la raza humana. A mí me tocó muchos años de dolor y lo puedo relatar con una sonrisa porque tiene que ver con algo mucho más potente que la decisión de un ser humano equivocado, que es la fe. Soy una mujer de fe. Esa fe me permitió salir literalmente de un abismo que muchas personas, hombres y mujeres, no conocen. Y que a partir de poder construir en mi fe ese gran propósito de constituir mi fe en algo poderoso, permitió que le pudiera empezar a poner nombre a ese camino.
y uno de los primeros nombres que constituye mi vida, que posteriormente es colectiva, es organización. Esa palabra me permite, a partir de la fe, constituir un hogar, llegar a casa, sentirme abrazada, sentirme acompañada, sentirme escuchada. Y yo soy una mujer, y creo que se están dando cuenta, muy visceral. Expreso absolutamente con mi cuerpo, con mi voz, con mi presencia, con mi pensamiento, pero por sobre todas las cosas, con algo que afianzó la fe, es que es mi dignidad. Soy una mujer digna, vengo de una organización digna, vengo de encontrarme en este camino de hombres y mujeres dignas que hicieron que un día me encontrara con otro ser humano que tenía valores increíbles, iguales a los míos, que constituíamos parte de una iglesia hermosa, y yo conocí al Padre Jorge. Y eso transitó, y la emoción me llega al día de hoy, la primera misa en la Plaza de Constitución, bendiciendo lo que para mí, para otros, eran nuestras herramientas de trabajo, que son los carros cartoneros de atracción humana. Puso nombre a algo que ya sucedía y que nadie quería visibilizar, que cuidábamos y evitábamos la contaminación de no solamente una ciudad, de una provincia, sino de una patria mucho más grande, que es la República Argentina, con atracción humana, con esfuerzo enorme, y por sobre todas las cosas con estas manos cartoneras. Y empezábamos a tener nombre propio, porque este panel habló de algo que es muy importante para nosotros y nosotras, el derecho al trabajo. Encima tuvimos la capacidad de generarnos un trabajo cuando no había un trabajo que nos estaba esperando. Y el amor y la fe permitió que en nosotros no hubiera lugar para anidar el odio. Nosotros construimos de la superación, y eso lo da el amor, lo da la fe, lo da la elección de libertad, de la buena libertad. Porque colectivamente nosotros tampoco en aquel momento tuvimos que pedir permiso para ser parte de una sociedad. Hubo una pequeña diferencia. Le demostramos a esa sociedad que valíamos la pena, que era válido que nos dieran la voz, que era válido que colectivamente, involucrándonos, tuviéramos esa opción que nunca tuvieron. Porque hoy para nosotros, en aquel momento de la bien llamada y expresión cultura del descarte, nosotros en el descarte de una sociedad constituimos trabajo, dignidad de quienes somos y de nuestra familia. Y eso hace que este camino inmenso haya encontrado discusiones, cómo es esto de la fe, qué es la fe, qué es la institución, mucho orgullo por ahí dando vuelta, pero siempre con una humildad absolutamente tremenda, porque acá también se dijo, para constituir el peso de humanidad que queremos constituir, porque a la sociedad que queremos la tenemos que discutir, pero también saber cómo proponerla para que no la corrompan, para que literalmente las personas entendamos que a partir del amor y de la constitución de lo que conlleva una humanidad humilde, tenemos que entender que el capitalismo, que el consumismo, también son cosas que tenemos que discutir. Y a mí me pone muy feliz y orgullosa que yo, siendo una compañera cartonera, pueda discutir eso. Porque hoy sí tengo un lugar de decisión política importante. Porque los destinos de constituir, no solamente defender, reconocer derechos laborales de quienes hoy, incluido actualmente en la provincia de Buenos Aires,
siguen generándose el trabajo en basurales a cielo abierto. Pero cuento con algo que es bastante importante, que es con una decisión política. Que acá se generó hace 3 años, ya van a ser el primer Ministerio de Ambiente. Y una decisión política puso en la discusión de la mesa que es real, que no se sabe, resguardar el cuidado de la casa común, que consumimos y seguimos descartando. Pero que nos olvidamos de poder parar que también en ese camino y ahora se descartan personas. Porque no solamente es consumir para ver cómo nos alimentamos. Consumir tiene que ver con la cultura del descarte, es quién vivo es para ofrecer y pedir una mano de obra, que puede ser esclava. Todo eso hace que hoy, por ejemplo, hoy no, cuando me invitaron, me emociono, porque no me emociono de tristeza. Yo hice mi duelo profundo, porque sí, cuando la desesperación que muchas veces he podido percibir, si se quiere, en mi vida, en mi camino y en mi colectivo, es desesperante no saber para dónde ir, Volvió esa misma sensación de cuando nos comunicaron que él ya no estaba en este plano, pero sí está en el plano de mi fe. Porque es hermoso lo que pasa con la fe, es hermoso lo que pasa con el amor, pero él puso palabra por palabra cuando nos convidó a visibilizarnos en el mundo y que fue el primer congreso en Bolivia que nos llamó los movimientos sociales. Él hablaba no solamente de nosotros como referenciándose, nunca nos faltó el respeto, nunca utilizó todo lo que habíamos construido en primera persona. ¿Y saben por qué? Porque tenía una escucha importante y porque la austeridad nunca caló en su pensamiento, sí en su accionar, porque acá se puede hablar muy bonito, pero él vivió la vida en fe, con la misma vida y en fe que a mí me potenció hace muchos años cuando me bendijo mi carro. Y entonces nos tenemos que hacer cargo de eso. Y yo ahora, por ejemplo, tengo el gran desafío que los necesito a todos y cada uno de ustedes, porque encima siempre pasa esto, pero hoy particular, tengo 2 elementos bastante importantes que tienen que ver con consumir y para que no sigamos profundizando la cultura del descarte. Un plástico de un solo uso y uno que se puede reciclar previo a hacer la economía circular. En mi rol tengo que constituir en una provincia de Buenos Aires que haya sistemas de reciclados con recolección diferenciada, con inclusión social. Yo los necesito a todos y cada uno de ustedes, porque ese es el pensamiento de Francisco frente a las encrucijadas del mundo del amor. ¿Qué hago con tanto? Tengo que hacer lo correcto. ¿Saben por qué? Porque yo soy una funcionaria pública. Volver a poner las palabras donde van. Funcionaria pública. Yo no llegué al Estado ni para volverme rica, ni para volverme sorda, ni para mirar para otro lado. Yo vine para custodiar los recursos del gobierno provincial, de mi responsabilidad, para que exista saneamiento de basurales, pero para que pongámoslas así donde las tenemos que poner, en plantas de reciclado, para que toda la ciudadanía sepa dónde va a partir del consumo el material que tenemos que asumir todos y cada uno en la fe, humanamente. ¿Qué hacemos cuando consumimos? Y en nuestros hogares, que es cuando muchas personas no lo saben, generamos la famosa bolsa de basura,
ahí es cuando le estamos dando demasiado poder a otros que no le interesan las personas por sí mismos, que sí, lo único que nos ofrecen, lo único que predican es el mercado. El mercado va a ordenar la vida de las personas. No, el mercado y el capitalismo lo único que hacen es profundizar pobreza. Y entonces nada, digo, a mí me parece absolutamente importante. Después la invitación viene por Santiago, la experiencia que yo tengo con Santiago es impensado, ¿no? Pero hacer los 20 años del movimiento de trabajadores excluidos y trabajadoras excluidas, porque soy una compañera feminista, de fe, que discute todo lo que tenga que discutir, pero siempre absolutamente con respeto. Esto que nos está pasando, que me estoy encontrando con muchas personas que están extrañándolo, hace a que realmente yo pueda confirmar que éramos mucho más los que estamos pensando en construir un pensamiento crítico que tenga que ver con mucho amor, que tenga que ver con una acción concreta, que lo que decimos con la palabra le ponemos el cuerpo, pero por sobre todas las cosas, que tenemos un mandato absolutamente importante. No podemos perder de vista la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos que ser felices, tenemos que provocar ser felices. A mí, quien les habla, me cambió la vida hace mucho tiempo. Y todos nosotros tenemos dos opciones en la vida. O seguimos equivocándonos o elegimos el camino correcto. Y el camino correcto tiene que ver con que literalmente nos pongamos a pensar qué necesitamos para ser felices. ¿Qué necesitamos para ser felices? Vivimos en un mundo capitalista. ¿En serio vamos a dejar y vamos a seguir discutiendo la economía? No, si no nos paramos a discutir qué nos tenemos que discutir, porque era mentira que la Argentina se iba a cobrar en dólares. Pero por ahí entraron también. Y entonces, mientras seguimos discutiendo si la gente saca los dólares de abajo del colchón, yo todavía teniendo hermanos y hermanas en basurales a cielo abierto. Porque son 135 los municipios de esta provincia de Buenos Aires. Yo al menos asumí una responsabilidad que quiero que sea colectiva. Yo el primer día que asumí como subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, prometí que yo como una servidora pública no iba a descansar hasta que el último de los compañeros organizados o no organizados tuvieran su derecho de trabajo garantizado. ¿En qué? En las plantas de reciclado, con todo lo que tienen que conllevar, porque en ningún momento del camino alguien puede pensar que un cartonero y una cartonera nacida en esta patria dejamos nuestra dignidad en ningún lado. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jackie. Bueno, el tiempo un poco nos apremia, pero tenemos lugar entonces para 3 preguntas. Una pregunta para cada uno, para cada una. Así que bajo el micrófono para que se pueda escuchar y también puedan escuchar del otro lado. Ustedes me dirán para dónde va el micrófono. Ahí, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Mi nombre es Fabián, vivo en Lanús, pero migrante universitario, estudio en la Universidad de Quilmes, estoy cursando ahora mi taller de tesis en licenciatura en Historia. Bueno, no sé si es una pregunta, básicamente agradecerle a los 3, sobre todo bueno, a vos que organizás también, un poco lo que inspiran con cada una de sus palabras. Simplemente, y espero, después si no me confesará el padre Gustavo, tratar de no ser autorreferencial. Quiero que imaginen a mi familia acá al lado. Lo voy a poner de ejemplo porque creo que estamos en un momento que, como bien dicen ustedes, es momento de perder el miedo, como dice el Papa Francisco, y salir.
Una frase que retumbó en casa hace 2 años fue no balconé en la vida, ¿no? La pronunció mucho antes, pero bueno, nada, simplemente contarle que hoy a la noche con mi familia, desde hace 2 años estamos en la estación de Lanús llevando viandas que se cocinan en casa. Todo empezó con una idea de una de mis hijas, 24 viandas la primera vez, y salimos a buscar gente en condición de calle. Básicamente es darse cuenta que forman parte del paisaje, lamentablemente, que quizás pasamos por muchas cuadras que habíamos pasado a diario y no lo veíamos. Estábamos balconeando la vida. Eso que empezó con 24 viandas, hoy se reparte en 180 en la estación de Lanús. No me pregunten cómo, porque somos familia, tenemos amigos, hoy se amplió, por eso digo, no es autorreferencial, esto me gustaría que estén acá con nosotros. Y 2 cosas que quiero decir. Una es que es increíble cuando estamos, no nos preguntan de qué partido sos, de qué iglesia son. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? La pregunta es de qué iglesia son. Siempre está presente ahí Cristo, ¿no? Es como que la iglesia en estos momentos, la iglesia es donde está presente y no es que uno se presente como iglesia, nunca dijimos nada, de qué iglesia son. Hablaba de Kush, ¿no? El tema del... Un pueblo no es lógico, es mítico. No se le encuentra lógica a las cosas. Si yo me tuvieran que preguntar hoy cómo llegamos a perder el miedo de estar en contacto con gente que a lo mejor uno a veces piensa, no, me cruzo a la vereda de enfrente y como decía bien Jackie, son hermanos que están descartados. No quiero ser autorreferencial, lo repito, perdón, pero simplemente en este tiempo me planteé y nos planteamos con mi esposa y mis hijos, ¿por qué no decirlo? Porque creo que es testimonio para todos. Somos gente común, como todas las que están acá, y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Esa es un poco la idea, ¿no? Agradecerles por esto, porque la verdad que me llevo un montón de cosas ahora para la noche. Después de que repartamos la vianda, me gustaría compartir esto con el equipo que tenemos. Ya es un equipo en casa, ¿no? Nosotros organizamos campamentos también, entonces tuvimos que llevar las ollas y las cosas. Ya estamos cocinando para 180 personas. Empezó con una ollita y hoy ya el patio de casa, mate que va, mate que viene, se está transformando en un apostolado que también es a dónde nos va a llevar, no lo sabemos. Cuando empezamos nunca nos imaginamos tener 180 viandas preparadas y bueno, será donde tenga que ser, pero transmitirle un poco que a veces, y con esto termino, es dar ese paso a perder el miedo, porque a veces las personas que no tienen que tener miedo a nosotros son las personas que están descartadas. Miedo a lo que podemos llegar a ser como hombres cuando entramos en la indiferencia y cuando balconeamos la vida. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Vengo de Uruguay y tengo una pregunta específica para el programa Remar Contracorriente. No lo conocía en absoluto y quisiera saber si tienen vínculos con Uruguay, con Paraguay, con la Cuenca del Plata. Y en el caso de que no los haya, ¿cuáles son las vías para poder desarrollar esos vínculos? ¿Cómo es tu nombre? Luis. Qué suerte que haces esa pregunta, porque yo me quedé afligida por esto. Miren, esto fue una campaña. Empezó siendo una iniciativa que tomó forma de campaña. Campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. Y la Comisión Justicia, la Red Justicia y Paz en la Patria Grande, que reúne comisiones de justicia y paz de todo América Latina y el Caribe. Bueno, Enrique ahora es parte de la coordinación de nuestra Comisión Justicia y Paz en Argentina. Se hizo eco de la iniciativa argentina. No solo eco, acompañó, financió con algunos pesos parte de toda la movida, pero no solo en Argentina, sino, como digo, en toda América Latina y el Caribe. Como nosotros ya veníamos muy embalados con los 22 días de remada, en otros lugares de América Latina se hicieron gestos el 22 de marzo, algunos gestos. Por ejemplo, Gustavo celebró una misa aquí, en realidad a la vera del río, en Punta Lara, con Carlitos Gómez, que había venido con nosotros, por ejemplo, ¿no? Hermoso, acompañando. Y después en Perú
hubo un montón de gestos. Y en Uruguay hubo una remada protagonizada fundamentalmente por mujeres. Por supuesto que estas son experiencias pequeñas, digamos, impactan en los colectivos donde cruza, en este caso donde cruzó la fe con esa misión del cuidado de la casa común. Algunas fueron ecofranciscanas, un grupo que conocimos gracias a la red de Justicia y Paz, pero se sumaron un montón de personas más. Así que sí, en Uruguay estuvo en Perú, hubo también gestos en Bolivia, en Honduras, muy precioso, porque hubo además oraciones ecuménicas, actividades con niños, en defensa del agua y en función de la remada. Y se recuperaron historias muy importantes, la de Berta Cáceres, en Honduras, que murió en defensa del río, la mataron, ¿no es cierto? Y también los líderes católicos, que tenemos muchos, que han entregado su vida en defensa de la casa común, últimamente. Digamos, la vida pende de un hilo. La campaña que hacía referencia a Emil Secuda centra en la defensa de esos líderes. Y nosotros en nuestro camino fuimos encontrando que muchos de ellos en realidad fue en defensa, relacionado con la megaminería, pero en defensa del agua, casi todos. Y la campaña sigue, lo último que digo, porque me parece importante decirles, porque si no parece que, bueno, es una campaña, terminó. No, sigue, porque esas acciones judiciales, presentamos amparos colectivos, que alguno no está circulando, pero otros sí. Bueno, tenemos pronto un encuentro en el Congreso y vamos a ir con todas nuestras banderas, la Virgen, todo, porque la idea es justamente incidir, llegar, sensibilizar. Los legisladores tienen mucho para hacer, muchísimo para hacer. Así que bueno, sigue y ojalá se sostenga en el tiempo. Gracias por la pregunta. Marta. Bien. ¿Por qué en la Iglesia argentina en general no se habla de sinodalidad? Bueno. Quizás... Bueno, yo hablo de sinodalidad. Claro. Bueno, la sinodalidad es hacer un camino juntos, ¿no? Hacer un camino juntos, pero no es una sinodalidad cerrada en la Iglesia, sino abierta a caminar con aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren, por ejemplo, respetar la dignidad de cada ser humano, cuidar la casa común. Eso también es sinodalidad, hacer un camino juntos con ellos, ¿no? Pero bueno, sí, hay que insistir y hay... Y porque Francisco llegó a los, entre comillas digo, más alejados, a los que en la Iglesia se considera más alejados, ¿no? Porque por ahí piensan distinto o profesan otra fe o están descartados de todo. Francisco llegó especialmente allí, ¿no? O sea, por eso puede suceder algo de lo que usted dice. Bueno, no sé si... Última. Muy bien. Bonus. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana. Yo quería decirle a la señora, yo vengo de familia de cartoneros. O sea, tengo sobrina que eran cartoneras. Hoy en día tiene su emprendimiento. Tortas, trabaja ya por su cuenta. Entonces, yo sé lo que es pasar por eso.
la que la gente la miraba mal, la que si iban los chicos a la escuela, las zapatillas no eran de marcas. Por eso me sentí muy identificada por mi familia, lo que vos decías. También es eso de que dejamos marginado a la gente que está pasando problemas. Yo, gracias a mi párroco que anda por ahí, y el padre Carrera, ¿sabe? Soy catequista del Hogar de Cristo. Cuando yo empecé ahí, más de uno y hasta de mi familia me dijeron, ¿vas a ir con esa gente? Y cuando fui, me sentí identificada con esa gente, porque hay cosas de esa gente que la pasé yo en mi familia, que en ese tiempo no se podía hablar, y no me da vergüenza decirlo, de un padre alcohólico que le pegaba a mi madre. Entonces a veces no queremos ver que la mayoría de los que están ahí, nosotros por ahí la pasamos, pero hicimos cuenta nueva y no nos acordamos, o no queremos acordarnos, o ponemos un papel en blanco, pero que realmente todos tenemos un poquito de cada uno de aquellos que son vulnerables. De alguna manera lo fuimos en la niñez o en la adolescencia, pero es como que por ahí lo borramos o no queremos acordarnos de eso. Pero yo te agradezco tus palabras porque cuando se quiere salir, se sale. Gracias. Jackie, si querés comentar algo para cerrar. No, en principio muchas gracias. Digo, creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir. A mí me tocó. Yo la verdad que a la respuesta de si querés se sale, digo, la amplío un poco más. La realidad es que todavía hay hombres y mujeres que ni siquiera saben que pueden pensar en que hay una opción. Y entre los rotos, viste, no nos tenemos que contar las costillas, es al revés. Es donde tenemos que exigir al Estado, es donde tenemos que generarle las opciones para que él o ella elijan, digo, ¿no? Y después en cuanto al dolor, a mí, al menos a mí, me recontra sirvió darme una palabra que no tiene que, digo, en esto que vos decías, o no nos queremos acordar. La verdad que sí, yo me quiero acordar siempre de todo, porque es lo que me permite seguir teniendo mi pensamiento en el barrio, en el territorio, y tiene que ver con esta cuestión de fortaleza, donde la fe hace que nosotros seamos mucho más fuertes. Soy una mujer empoderada. Y la última frase, que es la que me emociona, lo dijo el Papa Francisco: cuando las mujeres conducimos las cosas salen bien. Y entonces celebro eso. Sin más que agregar, muchas gracias a los tres. Gracias por hacer carne la palabra y el pensamiento de Francisco en las encrucijadas de nuestro mundo actual. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, a todos y todas por estar y participar. Muchas gracias.